gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Si vamos a orar en esta noche por las ofrendas, gracias, Padre. Le damos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos orando, Señor, por las ofrendas en esta tarde. Bendice al dador alegre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, le ponemos al dador alegre, Señor, en esta hermosa noche. Oh bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Cordero amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Así va a pasar nuestra hermana Arlín por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Así que vamos a cantar el canto de la ofrenda en esta hora, en el nombre de Jesús. A su nombre. Vamos a ir a la Biblia en estos momentos. Vamos a entrar al tema de esta hermosa hora. Damos gloria al nombre del Señor, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estaba la libreta. Aquí está. Gloria a Dios. Vamos a estar enseñando algo que enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense. Vamos a ir a Tesalonicense, su capítulo 4. Vamos a leer del 13 al 17. Vamos a estar estudiando sobre la resurrección de los muertos, sobre la resurrección cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que el apóstol Pablo enseñó a esta iglesia en aquellos tiempos. Amén. Capítulo 4. Si pueden tener a los niños, poner a sus niños allí en los asientos. Amén. Capítulo 4. Vamos a leer desde el 13 al 18. Al 17 va a ser. Capítulo 4 de Tesalonicense, primera carta de Tesalonicense. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén, amén. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a estar enseñando esta hermosa tarde, esta enseñanza. Y por tema seremos ángeles, amén, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. Dice la palabra de Dios, le leemos al Padre y al Espíritu Santo y la letra, y dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por tanto, si creemos que Jesús murió, dice, y resucitó, así también traerá Dios. Aquí dice traerá, pero
En la hebrea dice los levantará. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Por tanto, dice el 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que ya luego lo vamos a ir a lo que es la primera carta de Corintios. Nada más que quiero leer esta parte con la hebrea, con la Biblia hebrea, para aclararlo como lo habla aquí. Así que le vamos a pedir ahí que tengan cuidado, oye, que no estén haciendo bulla a los niños, ¿no? Porque vamos a entrar a este estudio, un estudio muy profundo en esta tarde. Amén. En esta tarde que les vamos a estar enseñando. Voy a leer esa porción con esta Biblia que leí ahorita con esta. Dice allí el capítulo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoren, dice, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan con los demás que no tienen esperanza. Dice 14: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yeshua Elohim levantará con él a los que han dormido, dice esta. No es que los trae, sino que los levantarán de aquí de la tierra, dice. 15. Pues les decimos esto por palabras del Maestro, nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. 16. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro, dice aquí en esta, para salir al encuentro, aquí dice para recibir, aquí dice para salir al encuentro del Maestro en el aire. O sea, vamos a salir al encuentro esperando. Así siempre estaremos con el Mesías, con el Maestro. Y bueno, vamos, como utilizamos la sistemática, la hermenéutica, vamos a la primera carta de Corintios. Para aclarar el tema, vamos para atrás. Primera carta de Corintios, su capítulo 15. Vamos a estar leyendo del 51 al 57. Capítulo 15 a 58 va a ser donde nos enseña sobre esta transformación, amén, de nosotros, que seremos de ser una transformación de ser humano a ángeles en el día de la resurrección. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña a Tesalonicenses y lo mismo que está enseñando en Corintios. Hay una aclaración más clara y específica en lo que es en la sistemática de aclaración en el cuerpo de la palabra. Primera carta de Corintios, su capítulo 15, del 51 al 58. Ya lo tiene usted ahí. He aquí os digo un misterio, dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora una transformación de cuerpo a ángel. 53. Porque es necesario que esto corrupto, dice este cuerpo corrupto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, de un cuerpo eterno que no va a morir. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56.
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, está firme, constante, creciendo, dice, en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ir a la resurrección, lo que habló Cristo respecto a lo que Pablo está hablando sobre la resurrección. Mateo, su capítulo 22, vamos a leer nomás el 30, donde Cristo está hablando sobre la resurrección, de la transformación de nosotros, que no vamos a ser ya humanos, sino ángeles en la venida de Él, en la resurrección. Mateo, su capítulo 22, 30, cuando usted lo contesta, lo tenga, me contesta con un amén. 22, 30 de Mateo. Cuando lo tengo, usted me contesta con un amén. 22, 30 de Mateo, está hablando sobre la resurrección. ¿Ya lo tiene usted? La pregunta sobre la resurrección comienza desde el 23, nada más que nosotros solo vamos a poner el 30 porque es lo que tomamos el texto como base para unir el cuerpo de la palabra y dar luz a la palabra sobre el tema que vamos a hablar esta noche, que seremos ángeles, o sea, seremos transformados de humanos a ángeles. ¿Ya lo tiene usted allí? Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Puede sentarse. El apóstol comienza hablando, enseñándole a la iglesia de los tesalonicenses, y le habla sobre este misterio, sobre nosotros. Cuando Pablo escribió en aquel tiempo, se le escribió a la iglesia de tesalonicenses. En ese tiempo se estaba refiriendo hacia ellos, porque la Biblia pues se escribió hace años, ¿verdad? Pero nosotros, fueron enseñanzas para nosotros, para que nosotros estemos atentos sobre la venida de Dios y para qué es que nosotros hemos sido llamados. Luego le habla y le enseña, le aclara a la iglesia de Corinto y le dice que ya nosotros no vamos a morir en la venida de Cristo, que vamos a ser eternos. Él está explicando en estas cartas no son una profecía, estas cartas son una explicación de lo que Cristo habló sobre la resurrección. Y porque Daniel es una profecía, vamos a tocar puntos de Daniel, que eso es una profecía. Pero las cartas que Pablo escribió son cartas que son enseñanzas que fueron escritas para aquellas iglesias. En aquel tiempo, cuando Pablo escribía estas cartas, no existía la Biblia, existían los pergaminos. No se había escrito el libro todavía de la Biblia. Si en aquel tiempo, si en este tiempo Pablo hubiera escrito, se hubiera referido a como dijo Mateo, porque para ese entonces no estaba todavía el libro de Mateo. A como dice Mateo 22, hubiera dicho él de la resurrección que nuestro Señor Jesucristo habló. Y hubiera explicado él, pero como en ese entonces no existía aún el libro de la Biblia. Después Pablo, ya quedan las cartas escritas, porque la Biblia, el libro de la Biblia se escribió los griegos, lo escribieron los griegos en Grecia. Cuando estuvieron allá se escribieron todos los libros de la Biblia. O sea, los escritores del libro, los formatos del libro, porque los que crearon los libros fueron los griegos. Entonces esta Biblia lo escribieron los griegos, pero fueron escritos pergaminos. Los hebreos utilizaban pergaminos, y aún hasta la fecha los rabinos, ellos utilizan pergaminos, porque aún ellos no creen en las cartas de Pablo, ni creen en todos los Nuevos Testamentos. Ellos utilizan siempre el libro de la ley, de la Torá, y están utilizando, más que todo, utilizan pergaminos. Entonces Pablo escribió a esta iglesia sobre este misterio que iba a haber sobre la humanidad, sobre el ser humano, que los seres humanos iban a tener este privilegio, que en la venida de Cristo, los que murieran en Cristo van a resucitar primero para ser transformados de un cuerpo humano a un angelical. Y dice luego nosotros, los que vivimos, dice él,
Él está hablando ya en ese tiempo de la venida de Cristo. O sea que ya él anunciaba la venida. O sea que él ya la esperaba. Esta iglesia primitiva en ese tiempo ya ellos esperaban la venida de Cristo. Y dice, luego nosotros, dice él, los que hayamos quedado seremos transformados. Será transformado. Cuando habla de esa transformación, está hablando de un cuerpo carnal a un cuerpo angelical. Por eso es que dice la palabra, aguardados cuerpo, alma y espíritu para el día de la redención. Es el día de la transformación. La redención significa transformación. Eso lo habla primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, verso 23. De que dice aguardados cuerpo, alma y espíritu para el día de la transformación. Y por eso dice en Efesios, su capítulo 4, 30, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque hay una transformación de un cuerpo humano a un cuerpo carnal. Bueno, esto mismo lo habla Daniel sobre los muertos en Cristo y los muertos que no están, ¿verdad? Que no van a, bueno, los que no sirvieron a Cristo, que estos van a resucitar después de 1000 años para ir a juicio. Pero nosotros, los cristianos, resucitaremos primero, porque nosotros vamos a resucitar antes de los 1000 años para ser ángel, para poder gobernar aquí en esta tierra junto con Cristo. Bueno, Daniel, su capítulo 12, vamos a leer el 1, que es donde habla de la tribulación de Israel, y después de la tribulación de Israel, la resucitación de los muertos en el 2. Daniel capítulo 12, en el 1 habla de la tribulación de Israel, y en el capítulo 2 ya está hablando sobre el final de la resurrección, el final de la tribulación, donde son levantados los muertos. Daniel su capítulo 12, y luego en el 12:13, donde Daniel ya resucita después de la tribulación, esperando a Cristo. Ya Daniel capítulo 12, vamos a leer 1 y 2. ¿Ya lo tiene usted allí? Daniel 12, 1 y 2. Está hablando en el 1 sobre la tribulación de Israel, y en el 2 del final de esa tribulación que resucitan los muertos en Cristo, y se quedan todavía los que no murieron en Cristo. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida, en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Bueno, leemos entonces. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Esta es la iglesia, estos son los cristianos, todos los que han muerto en Cristo, los que murieron en la ley, desde la antigüedad, en el nuevo, todos los creyentes que han creído en Dios van a resucitar primero. Y otros para vergüenza, estos van de último, y confusión y perpetua. Leemos el 9, donde le está hablando a Daniel. Dice el 9, vamos a leer hasta el 13. Dice, él respondió, anda Daniel, le dice Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, le dice. 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Dice que los falsos no van a entender este misterio del fin de los tiempos. 11. Y desde el tiempo que se han quitado, dice, el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días, que son los 42 meses que es el Apocalipsis 11:2. Dice 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Oiga lo que le dice el 13 a Daniel. Aquí está la respuesta. Y tú irás, le dice a Daniel, hasta el fin y reposarás. O sea, Daniel está durmiendo en este momento. Y te levantarás para resucitar, para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al fin de cuáles días? Al fin de la tribulación de Israel. Daniel va a resucitar para recibir su herencia. ¿Dónde dice eso? Mateo, su capítulo 24-29, está hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación. Mateo 24,
29, 31. Es por eso que Daniel, al final de esos días, él resucita. Dice Mateo 24, ya lo tiene usted, 24, Mateo 24, 29 al 31. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Dice el 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando habla con gran voz de trompeta, Apocalipsis 11:15 al 19 está hablando de esa séptima trompeta, donde es la manifestación del Señor Jesucristo, donde viene a darle galardón a los santos, a todos los que le han servido a su nombre. Entonces, en el 11:19 ya hay una puerta abierta en el cielo, y en el 19:11 de Apocalipsis 19:11 se abre una puerta donde Cristo viene y está la entrada para la iglesia. Entonces, lo que estamos enseñando, lo que Pablo estaba enseñando sobre la resurrección de los muertos, aquí hay una base, y la base es que Daniel se levantará al final de la tribulación para recibir a su amo, al final de la tribulación de Israel. La tribulación no son los juicios de Dios. La tribulación se compone como los dolores de parto, que son como los principios de dolores. En la tribulación sumen los costos de comida, los gastos de vivienda, los gastos de la renta. Algunos se van a estar matando por amor al dinero, van a matar a otros porque le pagan. De eso se trata la tribulación, que son los sellos. Y vienen la primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, la quinta, que es la unión de las naciones, donde comienzan a reunirse las naciones para juntar 2 billones de militares, tomar a Israel. Israel dice que estará cautiva, en el cautiverio de Israel. Israel va a ser el último cautiverio de Israel. Van a ser, como dice Apocalipsis 11:2, 42 meses. Por eso en Lucas 21:20 al 24, Cristo dijo: cuando haya a Jerusalén rodeada de ejército, sabe que el tiempo está cerca. Nosotros vemos que las naciones se están uniendo, las naciones del Medio Oriente, porque Apocalipsis 16:12 habla de las naciones del Medio Oriente que se van a reunir todas para combatir con Israel. Entonces nosotros vemos que lo que Pablo le enseña a esta iglesia de una victoria grande que habrá para nosotros. A nosotros nos enseña porque cuando Daniel resucita, en el Daniel 12:13, vemos que Daniel resucita al final de los días. Él espera a Cristo para recibir su herencia. Entonces, desde la época, todos son contados desde la época de la ley. Todos los que han muerto en el Señor están descansando. Apocalipsis 14:13 dice que todos los que han muerto en el Señor, estos no mueren, estos están descansando, esperando la venida de su rey. Cuando habla en Apocalipsis 7, está hablando sobre todos los que han muerto antes de esa gran tribulación, incluyendo a Daniel. Por eso es que Daniel se va a levantar al final de los días. Vamos a leer Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Usted me contesta con un amén cuando lo tenga. Estos son estudios profundos, apocalípticos. Estos estudios, hermanos, no son como los estudios que han estado dando los institutos de la filosofía esotérica, que han engañado a la gente. Este es un estudio que está escrito en la Biblia. Así eran los estudios que venía impartiendo la primitiva. Apocalipsis 7 del 9 al 17, ya lo tiene. Se llama la multitud vestida de ropa blanca. Ya lo tenemos allí.
Después de esto dice, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en la mano. Habla de todas las generaciones que han muerto en Cristo aquí, incluyendo a toditas las generaciones. No hay generación que no se quede. Toditas las generaciones que han creído en Cristo desde los tiempos antiguos a estos tiempos presentes van a estar con esa vestidura blanca, y son los que van a salir de la tribulación, porque aunque estén muertos, ellos van a pasar por ese tiempo, aunque ese tiempo será para los vivos. Dice el 10, 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Dice el 11, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Dios. 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15. Por esto están delante del trono del Dios y le servirán día y noche. Y el templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas y de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces aquí, si leemos el 12:1, aquí Israel está en la tribulación. Daniel 12:1. Vamos a Daniel 12:1. Daniel le está hablando al ángel sobre el pueblo de Israel que está en la tribulación. Israel, la tribulación de Israel. Cuando lo tengan, Daniel 12:1, me contesta con amén. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia para Israel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado, le dice, tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Ahí dice el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza eterna y otros para vergüenza y confusión. Leemos el 9 hasta el 13 para entender bien el tema. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y quién está hablando? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, le dice. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá. Nadie de los falsos va a entender este misterio, pero los entendidos comprenderán. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Dice el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y dice el 13, aquí está la revelación de Daniel. Y tú irás, le dice a Daniel, hasta el fin, y reposarás y va a estar dormido, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al final de la tribulación de Israel, Daniel se levanta para recibir su herencia. Cristo le dará herencia. Entonces vemos el privilegio grande que ya para Daniel, que ya está seguro en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él será levantado. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos sobre este tiempo que vamos nosotros a ser levantados primeramente. Lo que Pablo está enseñando, que los cristianos van a ser levantados primero, porque después de los 1000 años van a resucitar los que no murieron con Cristo
para ir al juicio final. Y en ese juicio final es donde nosotros los cristianos estaremos ya como ángel y como fuese juzgando a las personas que no hicieron la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Apocalipsis 25. Lo que Pablo está enseñando allá en esta de las cartas. Apocalipsis 25. Vamos nosotros a enseñar aquí sobre los dos tipos de personas, los que resucitan primero y los que resucitan después. Apocalipsis 25, cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Y vamos a leer el 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, estos muertos que está hablando, estos van a resucitar después de los 1000 años. Estos son los que han muerto sin Cristo. Estos son los que han muerto sin la voluntad de Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Ahora el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es aquí, en la primera resurrección está la victoria de nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Nosotros resucitamos en la venida de Cristo y vamos a ser transformados a ángeles y vamos a vivir con él 1000 años aquí. Y en esta tierra seremos reyes y sacerdotes gobernando esta tierra. Entonces, los muertos que no vivieron en Cristo, estos van a resucitar después de los 1000 años, que después de los 1000 años es el juicio del gran trono blanco, como dice Apocalipsis 12, 11 al 15. Y todo aquel que no se oyó escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero eso está hablando para aquellos que van a resucitar después de los 1000 años. Porque la victoria de la iglesia es resucitar en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene, dice, potestad de nosotros. O sea que nosotros una vez vamos a morir y una vez resucitamos y allí seremos ángeles. Mas los que no murieron con Cristo van a morir 2 veces. Mueren por primera vez, resucitan y después van a morir por segunda vez para ser lanzados al lago de fuego. Así es que si nosotros estamos aquí es para ser de estos cristianos victoriosos, de los que van a resucitar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la victoria de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4 y 13 al 16, como estamos explicando lo que Pablo está enseñando a esta iglesia. Primera carta de Tesalonicenses. Por eso usted métase de lleno con Dios. Primera carta de Tesalonicenses está hablando sobre la venida del Señor. Pablo explicándole a esta iglesia una explicación que le está dando. Vamos a leer del 13 al 16. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Vamos a estar leyendo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen. Bueno, se lo vamos a leer con la hebrea. Pues. Con la hebrea lo vamos a leer. Vamos a buscarlo aquí con la hebrea, para que usted lo vaya leyendo con la suya y yo lo voy haciendo aquí con la hebrea. Una Biblia hebrea con la que tenemos aquí, para que esta lo explica bien. Esta escritura está bien explicada. Aquí no hay nada escondido y está bien claro. Es así como hemos aprendido bastante sobre los tiempos finales, escudriñando esta escritura. Que este es un regalo de Dios, es algo hermoso que Dios nos regaló. 13 dice tampoco. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer 4 del 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Cuando está hablando de los demás que no tienen esperanza, estos son los que van a resucitar después de 1000 años para ser condenados, para ser lanzados al lago de fuego. Estas son las gentes que no son cristianos, los que no recibieron a Cristo, y son aquellos también cristianos falsos que no vivieron la palabra también, que van a estar allí. Dice el 13, el 14. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera, dice, por medio de Yeshua Elohim levantará, como habla Daniel su capítulo 12, 2, que los levanta del polvo. El Señor levantará con él
a los que han dormido. Resucitamos de la tierra. Los que estén muertos y los que viven seremos transformados. 15. Pues les decimos esto por palabras del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos quedado y que hayamos permanecido, dice permanecido, hasta la venida del Maestro, de ninguna manera pereceremos a los que ya durmieron. Dice el 16. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, dice, y los mensajeros, y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Por eso es que está hablando que nosotros los cristianos en Cristo vamos a resucitar primero. Esta es la primera resurrección. Es que ya nosotros vamos a tener vida eterna para siempre y vamos a ser ángeles, como lo dice el 17. Luego nosotros los que vivimos y que hayamos quedado seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, para salir al encuentro. Aquí sale a la iglesia al encuentro, como dice el 7 allá, que salen al encuentro con palmas del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Mesías. Entonces nosotros salimos al encuentro a esperarlo. Él los transforma y seremos nosotros ángeles, y así viviremos con Él para siempre. Eso lo que enseña Daniel su capítulo 12:2 allá. Vamos a Daniel su capítulo 12:2. Daniel su capítulo 12:2, que queremos darle bien esto a usted para que se meta de lleno con el Señor, porque la venida del Cristo está cerca. Daniel su capítulo 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Aquí están. Hay dos tipos de personas. Nosotros, la iglesia, seremos despertados para vida eterna, para ser ángeles. Ahora, el que no es cristiano, o el que no vivió la palabra, y otros para vergüenza y confusión perpetua, serán despertados después de los 1000 años para ser lanzados al lago de fuego. Entonces, esta transformación que nos está enseñando Pablo y nos enseña por medio de esta escritura es una bendición grande que nosotros estamos aprendiendo esta noche. Esto es lo que Pablo quería enseñar a esta iglesia, y les estaba explicando de dos tipos de personajes en esta tierra, que uno es para la iglesia, que resucitará primero para ser ángel y para obtener los galardones que Cristo va a dar, y otro tipo de persona que resucitará después de 1000 años para ser lanzado al lago de fuego. Bueno, vemos esta transformación. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Vamos a la explicación ya para ir dando al cierre de la luz de la palabra. Este mensaje aquí se lo estamos explicando a usted para que usted se meta de lleno con Dios y no busque retroceder atrás y vaya a perder esta gran oportunidad que Dios nos está dando. Primera carta de Tesalonicenses, su capítulo 4, vamos a leer 16 y 2. Yo creo que lo voy a leer con hebrea, y usted lo lee con la suya allí. 4, 16 y 17. Vamos a estar leyendo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Yo lo leo con hebrea. Dice: porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, de los mensajeros, y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir, dice, al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Mesías. Ahora vamos a primera carta de Corintios, su capítulo 15, y vamos a leer 51 y 52 del misterio que Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Primera carta 15 de Corintios, vamos a leer 51 y 52 sobre el misterio que Pablo le está hablando a esta iglesia. Ya lo tenemos. Primera carta de Corintios,
¿Ya lo tenemos allí? Vamos a leer del 15, primera carta de Corintios 15, y leemos 51 y 52. Dice, miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la transformación. Allá dice arrebatado. Donde venimos dice que es arrebatado, pero aquí dice transformado. Es transformado de este cuerpo carnal a un angelical. Luego dice el 51. En un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojo, a la trompeta final, que es la de que habla Apocalipsis 11:15, que es la trompeta final. 11:15 al 19, la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados, dice esta Biblia hebrea. Entonces está hablando de una transformación. Cuando allá dice de un arrebatamiento, aquí dice de una transformación por eso es bonito utilizar la hermenéutica y utilizar la sistemática, y en las profecías bíblicas se tiene que utilizar esto para dar bien el cuerpo de la palabra y dar a luz a la palabra y dar bien la explicación. Entonces en el 4, primera carta de Tesalonicenses 4, 16 y 17, Pablo está diciendo sobre un arrebatamiento. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, 51 y 52, está hablando sobre una transformación. O sea, lo está explicando mejor. Es por eso que aquí nosotros explicamos la palabra, y por eso aquí nosotros al que le enseñamos entiende. Porque le estamos enseñando con la palabra la profecía de los últimos tiempos bien explicada. Aquí está bien explicada con la Biblia. Y se le explicamos con la hebrea, tanto como se le explicamos con la Reina Valera. ¿Por qué se los estamos haciendo así? Porque en la Reina Valera hay cosas que no aparecen, que están escritas así como está allá. Hay cosas diferentes. Y te pueden, tal vez a lo mejor algunos se pueden hasta confundir. Pero en esta está mejor en hebrea porque está más clara. Entonces, creo que quedamos claros y ya hemos aprendido de que vamos a ser transformados a un cuerpo, ¿qué? A un cuerpo angelical. Mateo 22:30. Vamos a Mateo 22:30 ya para ir cerrando. Que es allí, esto va unido allí, Mateo 22:30. Entonces, Mateo 22:30, después vamos a quedar pendientes con el tema que seremos jueces también. Que esto ya va a ser aparte, seremos jueces. Después nosotros en el juicio del gran trono blanco, después de 2000 años, nosotros estaremos como jueces juzgando a las personas que no murieron en Cristo y a los que murieron mal también. Ya Mateo 22:30. Bueno, leemos desde el 29, 22, 29 y 30. Vamos a leer sobre la resurrección. Entonces respondió Jesús y les dijo: ¿el rayo ignoráis las escrituras o el poder de Dios? Dice el 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que, ¿qué es lo que está dando a entender? Que no ande pensando usted que se va a ir a casar allá al reino de los cielos. Si así como anda pensando aquí que quieren casarse. No, allá no. Dice que vamos a ser como los ángeles de Dios. O sea, usted mismo va a ser un ángel. Es por eso que Pablo dice que se aguarde cuerpo, alma y espíritu. A Pablo se le revelan, son 13 misterios que hablan en las cartas que se le han revelado, y misterios muy importantes que a Pablo se le revelaron por medio del Espíritu Santo. Pablo escribía a esas iglesias y le revelaba estos misterios. Entonces, ahora nosotros damos gracias a Dios que tenemos las escrituras. Y por medio de las escrituras, si nosotros las leemos, aprendemos. Si usted lee la Biblia, usted va a aprender. Porque, mire, pues yo estudié en institutos, estudié en universidades, pero no te enseñan ni por cerca de lo que está escrito aquí. Te están enseñando cosas de la filosofía esotérica y te hablan de unos tiempos finales todos raros, que no son conforme a la escritura. Entonces, son temas que preparan ellos para alegrar a la gente, para no darle miedo a la gente y para que la gente, pues más bien dicho, se pierda. La Biblia habla que el primer juicio de Dios, porque los juicios no es la tribulación, los juicios comienzan después
de la venida de Cristo, que es a la séptima trompeta en la venida. Y el primer juicio que comienza en la tierra es un cáncer. Un cáncer es el primer juicio. Allí inicia el primer juicio de los 7 juicios finales. Porque hay 21 juicios por todo, pero los 21 juicios no es que se dan en los tiempos finales. Para los tiempos finales hay 7 juicios. Ya comenzó el primer juicio. Y el primer juicio fue en el 2019. Y ese juicio se caracteriza como el juicio de la tierra, el primer juicio. El primer juicio de Dios, porque todo va bien programado en lo profético. Lo profético nosotros vamos estudiando bien por parte, como vamos, nada más que lo habíamos atrasado un poco para seguirlo dándole estos estudios a ustedes. Le habíamos parado, pero vamos a seguir porque les estábamos enseñando sobre. Y el primer juicio se encuentra en Isaías 24, del 1, y se llama juicio de Jehová sobre la tierra. Ahí inició el primer juicio, y este es el juicio que inició en el 2019 con el COVID-19. Bueno, lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir porque vemos que los juicios comenzaron, los 21 juicios han comenzado. Bueno, leemos Isaías 24, y para no leerlo todo porque va por partes, allí va paxiado, lo vamos a leer hasta el 11, lo vamos a leer. Dice: y aquí que Jehová vacía la tierra, y comenzó, y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Aquí vemos que han comenzado las dispersiones. El COVID-19 mató a mucha gente. Luego las guerras que están en Medio Oriente ha trasladado a mucha gente a otros países. Lo de Siria trasladaron gente a otros países, y así han venido trasladando, porque estos son tiempos que ha iniciado el primer juicio. Usted conoce el juicio de la tierra. Y sucederá así, dice, como el pueblo. Oiga, también el sacerdote. Ahí estamos, Isaías 24:2. Sucederá así también como el pueblo y también el sacerdote. Como el siervo, así su amo. Como la criada y su ama. Como el que compra al que vende. Como el que presta al que toma prestado. Como el que da al ogro, así como el que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dice el 4. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, dice allí, como dice, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cuando dice enfermaron los altos pueblos de la tierra, está que la enfermedad llegó a las grandes ciudades capitales. De esas ciudades que tienen los grandes edificios, como Nueva York, como Dallas, como Houston, allá como en Inglaterra, como en Francia, como en Europa, y fue internacionalmente en todo el mundo el COVID-19. Y dice el 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. En el COVID-19, en el 2019 se cambiaron las leyes. Hay leyes nuevas, no son las leyes antiguas. Es por eso que de allí inició el juicio. Y dice el 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Va que han disminuido, han muerto muchos, ¿no? Por el COVID-19 murieron en todo el mundo mucha gente. Entonces dice el 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Verdad que se cerraron las discotecas en ese entonces? No había baile en ningún lado. No había. Estaban cerrados. ¿Verdad que todos estaban cerrados? Dice el 8, cesó el regocijo de los panderos, ya no había música. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. O sea, no había música, no había baile, estaban cerrados. Luego dice el 9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga,
y los que la bebieren. Entonces, dice que los que tomaron, que habían dejado su traguito para ese entonces, cuando era amarga, la tomaban con aflicción. No era con alegría como tomaban antes del COVID, lo andaban tomando afligido, traguito. El traguito es malo. Dice el 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Verdad que todas las casas se encerraron? Todas las familias estuvieron encerradas, ¿verdad? Usted no podía visitar a nadie. Entonces ahí vemos que inició el primer juicio de los 21 juicios que van a haber. Entonces el segundo juicio, este es el primer juicio, se llama el juicio de la tierra, que fue con lo del COVID. Ahora les voy a dejar el segundo juicio para terminar, ya para irnos. Y el segundo juicio es con el ataque de Gaza hacia Israel. Cuando Gaza ataca a Israel, se abre el juicio por el pecado. Y ese es el segundo juicio. Vamos a ir a Amós, su capítulo 1. Amós, su capítulo 1. Déjame contestar con un amén cuando lo tenga. Amós, su capítulo 1. Y vamos a leer versos 6 y 7. Cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. Esto se conoce el juicio contra las naciones vecinas y se llama el juicio por el pecado. Ya lo tiene usted. Amós capítulo 1, 6 y 7 vamos a leer. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Esto significa que este ataque de Gaza abrió ya una puerta que se conoce como el juicio por pecado, que se abrió ya la puerta hacia la guerra del Armagedón. Este es un inicio ya de la guerra del Armagedón. 7, dice 7: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios, dice. Entonces, con este ataque de Gaza despertó a todas las naciones vecinas, para que todas las naciones vecinas se despierten ya con odio hacia Israel, porque vamos al último cautiverio, a la última conquista, donde Israel va a ser conquistada por 42 meses por las naciones orientales, por cabecilla siendo Rusia. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros que Gaza iba a ser desamparada. Vamos a Sofonía, su capítulo 2. Sofonía, su capítulo 2. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Sofonía, su capítulo 2, y vamos a leer el 4. ¿Ya lo tiene usted allí? Sofonía, su capítulo 2, y vamos a leer el versos 4. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Sofonía, su capítulo 2, versos 4. ¿Ya lo tiene usted allí? Sofonía, su capítulo 2, versos 4. ¿Ya lo tiene usted? Dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Sacarán a Asdod en pleno día y Ecrón será desargada. El ataque de Gaza fue en la mañana. Entraron en la mañana ahí por Asdod. Dice, el mes 7 de octubre del 2023, con el ataque de Gaza hacia Israel, inicia lo que es la guerra del Armagedón, un inicio. ¿Cómo? Yo pongo el ejemplo, la guerra del Salvador. En El Salvador, por ahí por los 70 y algo, inició una guerra armada. En los 80 se iba alterando. A los 85 se iba aumentando. Pero en los años 90 explotó por completo, que se llama la ofensiva de los 90. Allí explotó la guerra. Así inició ahorita. El ataque de Gaza despertó a todas las naciones de Edom. Edom es Esaú, todos los descendientes de Esaú, como habla Génesis en su capítulo 36:4. Génesis, vamos a ir a Génesis 36:4. Génesis 36:4. Y vamos a dar cuenta que Edom son todos los descendientes de Esaú, todas las generaciones de Esaú. Génesis, pero se van a unir más naciones a ellos que no son descendientes de Esaú, pero se unirán a ellos. Génesis, su capítulo 36, versos 1. Cuando lo tengo, usted me contesta con un amén.
cuando lo tenga usted, ya lo tiene, para aclarar estos puntos proféticos. Dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, dice, ¿verdad? ¿Verdad que dice que Esaú es Edom? Uno dice así. Ahora lega el 36.8, dice el 36.8 y de Génesis 36. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, ¿verdad que así dice? Que Esaú es Edom. Entonces nos damos cuenta que todos los descendientes de Esaú, dice la Biblia, que serán estopa, van a ser exterminados. Entonces, el juicio por el pecado, que es el segundo juicio que se inició en tierra de Israel. Eso nos está enseñando a nosotros las Escrituras, cuando estamos hablando allá por Jeremías. Jeremías su capítulo 25, vamos a ir a Jeremías 25, sobre las profecías que nos está enseñando. Jeremías en su capítulo 25, cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Entonces, nosotros vemos que se llama la copa de la ira para las naciones, es para las naciones vecinas. Leemos del 1 al 17, cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. Jeremías 25, del 15 al 17. Jeremías 25, del 15 al 17. Porque así me dijo Jehová, dice, Dios de Israel, toma de mí la mano la copa del vino de este furón, y da beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. 16. Beberán y temblarán y enloquecerán, dice, a causa de la espada que yo envío entre ellas. 17. Tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió. 18. Y cerramos. Dice, Jerusalén, a Jerusalén, a la ciudad de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruina y en escarnio, en burlas y en maldición, como hasta hoy. Leamos allí mismo donde dice el 25-29. 25-29. Porque aquí dice que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis exentos. Yo seré exento, porque espada traigo sobre los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos que el inicio del pecado, por el juicio del pecado, inició en Israel con la muerte y el ataque que Gaza inició. Entonces después viene Israel y contraataca, porque este juicio sigue. Entonces ahorita vemos que se está anunciando una paz, pero esta es paz falsa. Lo que se está anunciando es una paz falsa. Nosotros, como vamos siguiendo las profecías, esto se va a poner más caliente, como dicen. Esto se va a poner más fuerte. Israel ha sido puesto por Dios para castigar a estas naciones vecinas y para que las profecías se cumplan. Después vienen todas contra él. Y dice Ezequiel en su capítulo 25, donde Dios comienza a castigar a Edom por mano de Israel. Y aquí dice profecías contra Edom. Solo vamos a leer el 14 y ahí comienza el 12, 13 y 14. Nosotros vamos a leer el 14. Dice, pondré mi mano en venganza contra Edom, en manos de mi pueblo Israel. O sea, pondré mi mano, dice el Señor, en venganza contra Edom y en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿por qué miramos nosotros estos ataques hacia Gaza? Mire, en primer lugar, ellos no creen en el Señor Jesucristo. En Medio Oriente no creen en Jesucristo. En segundo lugar, todas las naciones descendientes de Edom van a ser eliminadas. Todas las naciones vecinas que están alrededor de Israel van a ser eliminadas. El único salvo de allí solo será Israel y Palestina, que representa a Judá, a la nación antigua. Entonces, solamente Israel. Gaza no pertenece a los descendientes de Palestina. Gaza es una independencia que se había hecho y han utilizado esa bandera. Pero todas esas naciones descendientes de Edom, que no llevan la línea israelita, van a ser eliminados. Y van a ser, como dice Jeremías allá en su capítulo 49, que todos los descendientes de Edom van a quedar exterminados,
Y como dice allí que en el 49 verso 10 que ya Dios derribó todo lo que son túneles y todo eso. Entonces hemos entrado a los juicios, de los 25 juicios que van a haber en esta tierra. Pero los 7 peores juicios son los después que ya nosotros no estemos acá. 7 peores juicios. Y esos peores juicios iniciará con un cáncer mundial. Será horrible ese cáncer mundial. Y otro juicio que va a haber, como ya no va a haber cielo, porque en la medida que Cristo se cae en esos cielos, ya no va a haber cielo, el sol estará alumbrando claramente a capela y va a quemar a la gente. No va a haber brisa, los 4 ángeles ya no van a soplar, como dice Apocalipsis 7:1, no va a haber brisa. Entonces nosotros, de ese tiempo, nosotros hemos escapado y nosotros estaremos con Cristo cantando un cántico. Seremos ángeles. Hay privilegio grande para la iglesia. ¿A qué quiero llegar en esta tarde? Anímese. Nosotros como iglesia vamos a ver cuando la gente se ponga el chip. Pero no vamos a ver cuando esta gente esté muriendo de cáncer por la causa de haberse puesto el chip. Vamos a ver, nosotros vamos a lograr a ver algunos cuando se dicte la ley de la persecución mundial sobre todo aquel que no se quiera poner esa marca. Pero nosotros no veremos todo aquel que esté muriendo lleno de llagas por causa de esa marca. Así que vamos a orar en esta tarde para dar por terminada esta enseñanza. Gracias, Señor, le damos en esta hermosa tarde. Bendito Dios, en esta hora le damos la gloria. Le bendecimos y lo honramos, Señor, porque